Y vamos a dar inicio a... listo, Vanessa. Entonces ya te damos privilegio. Buenas tardes para las personas que se han conectado. Estamos esperando que se terminen de conectar. Listo, Vanessa, ya eres coanfitriona, entonces creo que ya puedes acceder a la sala de espera para dar el acceso. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrés, ¿me puedes por favor regalar también rol de coanfitriona para poder estar apoyándote y pasando la lista de asistencia? Te agradezco. Listo, Dianita, ya te estoy acá poniendo de coanfitriona. Entonces, por favor, tú me colaboras con la asistencia, la propia mesa con los ingresos. Listo, muy amable, también igual. Entonces, muchísimas gracias por su colaboración. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro de lectura crítica. Este encuentro se ha organizado con el objetivo de fortalecer la competencia lectora y competencia de escritura y también para lo que es el fortalecimiento del pensamiento crítico. Estos talleres están organizados por temáticas concernientes a la lectura y la escritura. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en una parte un poco más teórica para conocer aspectos relevantes y aspectos que debemos tener en cuenta al momento de hacer una lectura de un texto. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, los temas que tenemos preparados para el día de hoy son: ¿qué es un texto? Vamos a definir un texto en general. Luego vamos a definir un texto lingüístico, que pues ya es propiamente el que nos interesa. Dentro de los textos lingüísticos, pues vamos a hablar de los diferentes tipos de texto que existen. Pues vamos a mencionar de pronto las categorías principales. Posteriormente vamos a hablar de los criterios de textualidad, que son unos criterios que debe cumplir un texto para considerarse un texto lingüístico coherente o un texto bien elaborado. Y para finalizar vamos a hacer unos pequeños ejercicios acerca de esta exposición. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es un texto. Entonces, la definición de un texto. Un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. Esta es una definición de texto en general, o sea, no pensemos en los textos como solamente letras y escrituras, sino en general un texto es un conjunto de signos que tiene significado en cierto contexto. Aquí en la imagen estamos viendo dos sistemas de signos que son diferentes. En el lado izquierdo tenemos el sistema de notación musical, donde cada símbolo representa la duración de una nota. Tenemos el pentagrama que representa las diferentes notas y pues dependiendo de las relaciones entre estos elementos, pues va adquiriendo sentido una partitura. Obviamente nosotros debemos conocer el código. Si no conocemos el código, pues no, esto no va a significar nada para nosotros. Pero digamos que sí cumple la condición de ser un texto en el sentido de que son signos que tienen una intención comunicativa, que en el caso de las notas musicales, pues es transmitirnos la duración y la altura tonal de la música en general. Y al lado derecho tenemos otro grupo de signos que también adquieren significado en cierto contexto. Son los signos del zodiaco, que digamos estos se han usado desde la antigüedad, se relacionan con las constelaciones. Entonces, para los astrólogos son los del horóscopo y los de estas cuestiones, pues tienen unos significados dependiendo si usted nació en tal mes, entonces le dan unas atribuciones a cada uno de estos signos. Entonces, pues también son signos, ¿no? Pero para un astrónomo, que los astrónomos son los científicos, pues estos signos van a representar ubicaciones de objetos en el cielo. O sea, el cielo,
las constelaciones las encontramos en diferentes lugares del cielo, entonces dependiendo, esta es la organización que nosotros le damos a los signos zodiacales, a estos signos en el cielo, un astrónomo pues identifica allí, ubica objetos. Entonces, por ejemplo, no, este planeta está por Piscis, entonces eso significa que tiene que mirar hacia Piscis para ver dónde está ese planeta, que es diferente al astrólogo que dice, no, pues este planeta está por Piscis, entonces significa que usted va a tener, le va a ir bien este año, bueno, etcétera. Entonces, ¿sí ven cómo cambia el significado dependiendo del contexto? Y son sistemas de signos, son textos también, son elementos textuales, pero digamos que son, pero no son propiamente un texto lingüístico, que es lo que nos interesa. Ahora vamos a continuar con otro sistema de signos. Estos sistemas de signos también son muy familiares para nosotros, las señales de tránsito. Obviamente nosotros debemos tener conocimiento de los signos, debemos saber qué representan para poderlos entender. Entonces, en cierto contexto, pues uno sabe que si encuentra estos signos en la carretera, pues sabe que son señales de tránsito y pues las va a entender en ese contexto específico. Y pues vemos que cada uno tiene una intención comunicativa diferente, ¿cierto? Nos advierten, nos organizan el tráfico, dan indicaciones de cosas que podemos encontrar por el camino. Entonces estos signos también, esto también sería un texto, ya que son signos que encontramos con cierta intención comunicativa. Pero el texto lingüístico, que es el que nos interesa, ya es el que se relaciona propiamente con el lenguaje, con el sonido. Para el lingüista Greimas, el texto lingüístico es un enunciado gráfico o fónico que nos permite visualizar las palabras que escuchamos y que es utilizado para manifestar el proceso lingüístico. Entonces aquí ya es diferente, porque también son signos, el texto lingüístico posee signos, pero esos signos van a representar, son elementos del habla, ¿cierto? Entonces, eh, el texto lingüístico es la configuración de lengua o habla y se utilizan signos específicos, signo de la lengua o del habla, y está organizada según reglas del idioma. Entonces la gran diferencia está en que estos símbolos que vemos acá hay dos tipos de alfabetos diferentes. Estos signos van a representar, son elementos del habla, van a representar los sonidos de las palabras. Y entonces estos signos cuando se combinan, pues van a conformar el texto. Por favor, apagamos micrófonos. Muchas gracias. Entonces, el texto lingüístico, los signos del texto lingüístico lo que van a representar son los sonidos y elementos del lenguaje. Entonces, acá tenemos dos sistemas de signos diferentes. Al lado derecho, al lado izquierdo, tenemos un alfabeto árabe. Obviamente, como nosotros no hablamos árabe, pues eso no va a representar nada para nosotros, no tiene ningún significado. Pero si fuéramos árabes, pues ya sabríamos que esto representa el sonido A, este sonido B, etc. Y pues es la combinación de estos diferentes sonidos, pues van a conformar lo que sería ya el habla, ya sería un texto lingüístico, perdón. Aquí al lado derecho tenemos el alfabeto griego. Este alfabeto sí ya de pronto vemos un poquito más de semejanza, ¿cierto? Porque el alfabeto español, el alfabeto latino, que es el que nosotros utilizamos, pues tiene mucha relación con el alfabeto griego. Incluso los sonidos también son muy similares. Y pues estos son representaciones también de sonidos. Entonces las diferentes combinaciones de estos signos pues van a conformar textos lingüísticos, que vendrían a ser pues ya las lecturas que nosotros conocemos específicamente. Entonces la gran diferencia entre un texto en general y un texto lingüístico es que los signos que usa el texto lingüístico representan los sonidos o los elementos del lenguaje, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos, estos signos de tránsito pues representan, son situaciones, ¿cierto? Que las motos por un lado, que los carros por otro, que hay paso de peatonales, que hay bicicletas por el camino, ¿cierto? Pero es diferente a decir, bueno, esto acá es el sonido de la A, el sonido de la B, el sonido de la G, ¿cierto? Es diferente. Entonces el texto lingüístico es el que nos interesa propiamente para analizar en este momento. Bueno, entonces,
El lenguaje. El lenguaje tiene unos elementos que lo componen, como son la fonología, que hace referencia a los sonidos, o sea, se encarga de estudiar cómo producimos los sonidos y cómo estos sonidos adquieren significado. Está la semántica, que hace referencia al significado, a lo que significan las palabras. La gramática, la gramática se subdivide en sintaxis y morfología, que estas dos son las reglas en cómo se relacionan las palabras. La sintaxis es cómo se relacionan las oraciones y la morfología, cómo se relacionan las palabras. Y por último elemento componente del lenguaje tenemos la pragmática, que la pragmática hace referencia al uso que nosotros damos del lenguaje. Estos componentes del lenguaje son bien importantes tenerlos en cuenta, ya que ahorita cuando estemos viendo la parte de los elementos de textualidad, pues vamos a ver que esos elementos de textualidad se relacionan bastante con los componentes del lenguaje. Entonces es muy sencillo. Es la parte de los sonidos, la parte del habla, ¿cierto? Fonología, parte semántica, significado, parte gramática, reglas y pragmática, uso. Entonces es muy sencillo estos elementos que componen el lenguaje. Entonces tengámoslos allí claros y presentes para más adelante. Bueno, entonces ya dentro de los textos lingüísticos, pues obviamente hay diferentes tipos de textos, dependiendo la forma en cómo se escriban, dependiendo de la intención que tengan, dependiendo del público al que vaya escrito, todo esto pues nos va a dar diferentes categorías de texto. Entonces, bueno, acá vamos a mencionar algunas porque digamos que hay diferentes tipos de clasificaciones, hay unos que meter unos en un grupo y otros en otro, entonces pues vamos a mostrar acá, digamos, de manera general para no entrar en tanto detalle en ese aspecto. Bueno, entonces el primer tipo de texto que encontramos son los textos literarios. Estos son los más conocidos por todos nosotros. Los textos literarios cuentan con mucha estética, tanto en la gramática como en la fonética. Se usan para crear obras de arte como poemas, cuentos, relatos y otros. Entonces, el elemento primordial que caracteriza un texto literario es el uso particular que se hace del lenguaje. Es un lenguaje mucho más estético. Un texto literario no busca, digamos, hacer demostraciones exhaustivas de algo, sino simplemente se encarga de transmitir emociones, sentimientos, hacer que los lectores sientan alguna emoción particular. Entonces, por eso los textos literarios se relacionan o van muy de la mano con elementos del arte, ¿cierto? El arte muchas veces el arte ni siquiera tiene una función práctica, sino es una función estética, ¿sí? Como que se hace como por agradar a los sentidos, más que porque tenga una función. Entonces los textos literarios también son muy así. Y pues como son tan libres, tan creativos, pues digamos, uno tiene mucha libertad al momento de realizar textos literarios. Como vemos acá, bueno, acá al lado derecho, al lado izquierdo tenemos la Odisea de Homero, que es un cuento, es una historia épica, de aventuras antigua, que está escrito en prosa, o sea, está escrito rimando, ¿cierto? Y para que rimen las palabras, pues uno tiene que seleccionar muy bien las palabras para que los sonidos correspondan, todo lo que tiene que ver con esta parte. Entonces es hay que, digamos, tener presente muchos elementos creativos en este aspecto, en este tipo de textos. Aquí al lado izquierdo vemos que hay un poema y pues, empezando la forma que tiene el texto, ¿cierto? Es como una sombrillita. Estas son las libertades que nos da los textos literarios, ¿cierto? Pues como son cuestiones o textos que están más de la mano del arte, pues nos dan ciertas libertades. Entonces acá incluso la misma forma en la que está escrito este poema, pues transmite también algo. Entonces, pues ya teniendo estas características claras, pues sabemos sabemos cuando un texto es de característica literaria. Bueno, hay otros textos, el texto narrativo.
El texto narrativo se puede incluir dentro del texto literario, pero pues no necesariamente, porque uno puede hacer una narración, perdón, una narración de algo sin que eso sea literario. Por ejemplo, uno puede narrar un partido de fútbol y eso no es necesariamente literatura porque pues no tiene un carácter estético como estábamos viendo antes. Entonces, el texto narrativo, digamos que sus características principales es que cuenta la historia de un personaje o cuenta algunos sucesos y pues tiene la estructura básica de inicio, intermedio y final. Entonces acá tenemos un cuento de un tigre, bueno, resumiéndolo rápidamente, era un tigre que lo capturaron los humanos cuando chiquito y luego pues él se voló y volvió a la selva. Y entonces cuando llegó a la selva, pues los otros tigres le preguntaron que había aprendido allá con los humanos. Y los humanos él le dice pues que aprendió que los tigres no son inmortales. Entonces los otros tigres dijeron que no, desde el problema con ese es el problema de los tigres que se van a vivir con los humanos, que se enferman y pierden la inmortalidad, o sea, como que le meten esa idea. Entonces digamos que ahí en este cuento encontramos esa estructura. Tenemos un inicio, tenemos para las personas que están preguntando por la asistencia, en el chat ya lo compartió la doctora Diana. Entonces ahí en el chat pueden revisar. Sí, licenciado Danilo, ahí estoy ubicándoles, por favor, para que todos se registren, revisando el registro. Muy pocos se han registrado, entonces les agradezco, por favor, que todos hagan su registro. Gracias. Listo, muchas gracias, Diana. Entonces ya saben, ahí en el chat encuentran el enlace de la asistencia, entonces por favor diligenciémoslo. Bueno, entonces este texto narrativo pues tiene esa estructura también, y pues en general la mayoría de cuentos tienen esta estructura, ¿sí? O sea, pensemos por ejemplo en la Caperucita Roja, pues cuento, todo el mundo lo conoce. El inicio de la Caperucita Roja, pues que Caperucita la mandan donde la abuelita que le lleva una canasta con comida y tal. El intermedio o el nudo de la situación, pues que el lobo se da cuenta y la engaña para mandarla por otro camino. Él llega pues, primero donde la abuela, se come a la abuela y está esperando a Caperucita para que pase lo mismo. Y al final, pues el lobo se come a Caperucita y llega un cazador y lo rescata y fin del cuento. Entonces, eso es la estructura básica de un texto narrativo. ¿Cierto? Pues digamos que no está, este texto, por ejemplo, no está utilizando lenguaje así como muy expresivo, muy artístico. Entonces, eso es como las características de los textos narrativos. Bueno, otro tipo de texto es el texto descriptivo. El texto descriptivo, hay dos tipos de texto descriptivo. Está el texto descriptivo literario, que digamos este texto, pues como es literario, pues obviamente va a ser un uso especial del lenguaje, así como se hace en la literatura. Entonces, el texto descriptivo literario menciona las características de un personaje con el fin de conocer su ser e imaginarse su apariencia, es típico de las novelas. Entonces vamos a ver este ejemplo que es de un cuento de Horacio Quiroga, hablando sobre el río Paraná. Dice, el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. O sea, y no más eso encajonan fúnebremente, aquí ya vemos que está usando el lenguaje pues, de una forma, ¿cierto? Como más poética, digamos. Adelante, a los costados, atrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Entonces acá vemos que están haciendo una descripción del río, pero obviamente no es una descripción normal como la que uno encontraría en un diccionario, sino es una descripción donde estamos utilizando elementos literarios, ¿cierto? Encajonan fúnebremente el río. Esto es poesía, mejor dicho, la eterna muralla lúgubre, ¿cierto? O sea, en vez de decir como no, pues sí, como un muro oscuro, entonces dice eterna muralla lúgubre. ¿Cierto? O por ejemplo, esta parte acá de los borbollones, ¿qué se me dice? Acá, incesantes borbollones de agua fangosa, ¿cierto? O sea, como que, o sea, uno podría decir eso de una manera más simple.
Pero pues como el texto literario, la intención es también que uno sienta como lo que transmite el río, como esas emociones que transmite el río. Entonces por eso Horacio Quiroga usa este lenguaje acá, así como con ese estilo más estético, como para transmitirnos esas cuestiones más estéticas. Ahora, comparemos este texto descriptivo literario con un texto descriptivo normal. Un texto descriptivo normal se usa para describir una persona, situación, para que el lector los visualice como una realidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos un texto descriptivo que es una definición de un diccionario. Los cactus, las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas, son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande, pequeño, su interior contiene gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos secos. Entonces, sí ven la gran diferencia que hay entre estos dos textos, a pesar de que ambos son descriptivos y ambos buscan que el lector se haga una idea de lo que es del objeto que está siendo descrito. El uso que se da del lenguaje es diferente, ¿cierto? O sea, aquí vemos que se está dando una definición normal de lo que son los cactus, ¿cierto? Pero acá, digamos, acá estamos tratando de decir como lo que siento yo cuando estoy en el río o lo que el río me puede hacer sentir a mí, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estos textos descriptivos, digamos una definición de diccionario, de enciclopedia, es un texto descriptivo. Usted busca una definición en el diccionario y le van a decir lo que es eso, pero no le van a utilizar en un lenguaje así como todo literario, sino le va a aparecer una descripción normal como esta. Bueno, entonces, bueno, el siguiente texto es el texto expositivo. En este texto se describe el conocimiento técnico sobre algún tema para que sea el entendimiento de quienes lo conocen. Entonces, en un texto expositivo yo simplemente expongo un tema. No voy a decir si está bien, si está mal, sino simplemente lo expongo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, veamos acá este texto. La hembra, al llegar al tiempo, deposita en charcos y balsas de 2.000 a 7.000 huevos dispersos por parejas y unidos por una membrana gelatinosa que forma dos cordones. Al cabo de 2 semanas aproximadamente nacen los renacuajos que, para llegar a tener el aspecto de sus progenitores, deberán experimentar en su cuerpo una serie de transformaciones que se llaman metamorfosis. Entonces, como vemos, este texto está exponiendo el proceso de la metamorfosis de los sapos. Entonces, está dando un conocimiento técnico. ¿Sí? Nos está diciendo cuántos huevitos pone, cómo se forman las membranas, ¿cierto? Pero pues no nos está, digamos, dando información más allá de la que ya obtenemos de este fenómeno que estamos exponiendo acá. Es diferente con un texto argumentativo. O sea, la diferencia entre estos dos textos es que en el expositivo yo simplemente expongo el tema, pero en el argumentativo yo tengo que defender una idea o una tesis a través de argumentos. Entonces, por ejemplo, acá hay un fragmentico de un texto argumentativo. Dice, Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, conseguir un mundo en el cual no estemos conectados. Entonces acá hay una tesis que dice que el Internet es una herramienta indispensable para la vida de las personas, ¿cierto? Pero como es un texto argumentativo, pues yo tengo que decir, bueno, ¿y por qué el Internet es una herramienta indispensable en la vida de las personas? Entonces aquí abajo viene el argumento. Ingo Lackerbauer en su libro Internet señala que la importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora. Se está convirtiendo en el medio de comunicación global. No hace falta explicar con detalle los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso. Entonces acá ya tenemos, o sea, esta afirmación, para hacerla nos estamos basando en un libro que escribió esta persona, ¿cierto? Y pues damos cuál es el argumento. Entonces acá nos dice que nos está hablando de las ventajas que tiene usar Internet, ¿cierto? Educarnos, conocer, disfrutar, una herramienta multiuso. Y pues obviamente esto pues en estos días pues vemos que se comprueba. Entonces en el texto argumentativo yo siempre tengo que defender un punto de vista o una idea, pero lo tengo que hacer con argumentos.
porque es muy diferente, digamos, argumentar a que solamente persuadir, digamos. Por ejemplo, cuando yo estoy, digamos, en un tema político, en el tema político es más como de persuasión. Y en un tema político, pues se trata más como de tratar de mostrar como la opinión y no necesariamente es argumentativo. Muchas veces en estos temas como lo político, como lo religioso, pues como que los temas que, o sea, digamos que las discusiones pues no se basan tanto en argumentos, sino más es como en opiniones, como lo que yo opino, lo que a mí me parece que es lo correcto o lo incorrecto. Y pues eso está bien, pero pues en ese tipo de textos. Mientras que en los textos argumentativos, pues como les digo, uno siempre tiene que dar argumentos y también tiene uno que buscar fuentes que sustenten sus argumentos. Entonces, por ejemplo, acá este fragmento pues tiene este texto de Ingo Lakerbauer, que es de donde se toman las ideas que se están planteando acá. Bueno, obviamente eso es un fragmento, que hacen falta citas y otras cosas, pero pues la idea es como dar a entender en qué consiste este tipo de texto. Entonces esa es la gran diferencia entre el texto expositivo y el argumentativo. En el expositivo pues, yo simplemente doy a conocer el tema, pero obviamente pues también tengo que poner referencias, ¿no? Pues porque no es que, no, ¿y usted cómo sabe que pone 2000 a 7000 huevos? ¿Fue y los contó o qué hizo? No, pues obviamente hay una persona que hizo un estudio, lo publicó en una revista científica reconocida, que obviamente eso le da validez a ese estudio. Eso también es muy importante, esto lo vamos a tratar más adelante con lo de las fuentes, porque no, obviamente no cualquier cosa que esté publicada es cierta, ni cualquier cosa que uno encuentra en internet es verdadera, sino que uno tiene que tener unos criterios. Bueno, avancemos entonces. Los textos jurídicos son aquellos utilizados principalmente en los ámbitos legales y judiciales. O sea, todos los textos, todo lo que implique, digamos, como cosas con leyes o cosas legales. Por ejemplo, los contratos, leyes que se dictan, los edictos, reglamentos, actas. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, las letras de cambio, todos esos documentos legales hacen parte de los textos jurídicos. Y obviamente, pues los textos jurídicos pues usan un lenguaje, digamos, claro, objetivo, un texto jurídico no va a tener lenguaje literario, porque pues, la idea de un texto jurídico es que sea lo más objetivo, preciso y claro posible. Entonces, esos son los textos jurídicos. En ejemplos tenemos, como les decía, los contratos de arrendamiento, cuando el Congreso saca una ley, por ejemplo, esos decretos que emite el presidente ahorita con lo de la crisis, con lo de la pandemia. Todo eso son los textos jurídicos. Bueno, el siguiente tipo de textos son los textos instructivos, que como su nombre lo dice, contienen directrices a seguir para realizar algo, como una receta, cocina o un manual de usuarios también. Entonces acá hay un ejemplo de un texto instructivo, porque acá nos dicen cómo plantar un árbol, entonces nos van dando las indicaciones paso a paso. Otro texto instructivo, por ejemplo, también son los digamos, las instituciones algunas veces tienen como textos, digamos, de los valores de la empresa, este tipo de documentos que también hacen, digamos, los podríamos incluir dentro de los instructivos, pues porque están dando nociones de cómo se debe uno comportar. Pero bueno, digamos que en general un texto instructivo es cualquier texto que nos dé instrucciones de cómo realizar un procedimiento, y cómo hacer una evaluación, cómo instalar un programa, etcétera. Por ejemplo, digamos, las guías de actividades, por ejemplo, son una suerte de texto instructivo, porque cuando usted lee la guía le dice, bueno, primero tiene que leer tal material, le ingresa al foro, o sea, le va dando el paso a paso de lo que debe hacer. Entonces, las guías de actividades serían también textos instructivos. Bueno, siguiente tipo de texto, el texto informativo, también estamos muy familiarizados con este. Son aquellos textos que transmiten un hecho con cada detalle conocido al respecto. Por ejemplo de ellos son las noticias de un periódico. Entonces, pues en estos tiempos de información, pues sabemos que
las noticias pues ya no son solamente los periódicos impresos, sino uno encuentra noticias en internet, noticias en televisión, todavía pues hay periódicos todavía impresos, aunque cada vez menos, pero todavía hay revistas, esos periódicos que reparten en la calle gratis, bueno, algunos periódicos que están por allí. Todos esos textos son informativos. Entonces la idea de un texto informativo es que transmita un hecho con mucho detalle para que la gente que lo lea pues sepa con mucho detalle qué fue lo que pasó. Digamos, uno debe tener cuidado con los textos informativos, ya que en este momento hay muchas noticias falsas y mucha información maliciosa por allí rondando en las redes. Entonces, por eso uno tiene que ser muy crítico y ser muy desconfiado de todas las cosas que se publican en redes sociales, las cadenas, eh, montajes que también realizan. Entonces uno tiene que estar muy atento de todo eso. Porque muchas veces uno ve una noticia y pues es muy fácil coger el logo de un medio reconocido y pues poner dos fotos, poner cualquier texto y publicarlo en los grupos y pues una persona que no sea atenta a esto pues va a creer que eso es verdad, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo poner acá, sí, esta imagen y pongo una imagen de una película de extraterrestres así invadiendo la Tierra y le pongo acá el logo de la red, no sé, de Noticias Caracol o algo así y pongo acá los extraterrestres se toman la Tierra hoy. Obviamente una persona que no sea, pues, que no esté atenta a esto, pues va a decir, uy, pero mire, es de Caracol, los extraterrestres llegaron, ¿sí? Y pues pueden pasar cosas así, pues puede ser que no pase nada, como puede ser que sí pase algo. Por ejemplo, en Villavicencio ocurrió hace unos años una noticia, pues, de que se había roto la represa de Chingaza y entonces que venía una avalancha para Villavicencio, pero como que fue un rumor que nunca se comprobó, como que nadie supo, pero la gente se creyó el cuento y pues mucha gente sí, salió como que entraron en desespero y pues bueno, nomás no pasó a mayores, pero pues esto puede traer cosas pues, negativas también. Nos dice, el texto informativo se puede complementar con un texto descriptivo. Pues sí, técnicamente, pues la idea de un texto, pero la cuestión es que el texto informativo, pues digamos que va más allá, o sea, no solamente, pues obviamente sí describe una situación, pero pues también como que a veces trata también de que la gente interprete los hechos de cierta manera, y esto es a lo que se refieren las editoriales. Por ejemplo, digamos, eh, por ejemplo, el caso de las protestas en Estados Unidos versus las protestas en Colombia. Por ejemplo, digamos, los medios colombianos, pues obviamente a los manifestantes de Estados Unidos pues no les dicen vándalos ni nada de esto, pero a los manifestantes en Colombia pues sí les dicen vándalos y entonces pues obviamente ellos tienen sí, o sea, como que son dos hechos similares, sí, como protestas en las calles, pero obviamente dependiendo pues algunos intereses y pues van a mostrar la noticia de X o de Y manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, los periódicos oficiales de Venezuela pues van a hablar bien maravillas del presidente Maduro, pero pues, los medios de la oposición pues van a hablar mal de lo que haga Maduro. Pues porque cada uno tiene una intencionalidad diferente y eso pasa también en todos los medios, o sea, los medios siempre pues tienen que responder a lo que se conoce como la línea editorial, ¿cierto? Entonces, obviamente un noticiero, por ejemplo, un periódico que sea de la oposición en Venezuela, pues es raro que usted le encuentre pues un artículo hablando maravillas de Maduro o algo así, porque obviamente la intención de ellos pues no es esa, sino tiene otra intención. Entonces, por eso cuando uno está, digamos, con los textos informativos, uno tiene que consultar muchas fuentes, porque algunas veces pues los hechos pueden ser diferentes a como se los están mostrando. Entonces, por eso no hay que quedarse como con lo primero que uno vea, sino pues tratar de mirar pues eso si sí es cierto, si realmente, sí, como qué intenciones tienen de tratar la noticia de X o Y manera. Pero sí, digamos que esto hace parte de lo que es aplicar pues el pensamiento crítico, de lo que decía Kant, el sapere aude. El sapere aude significa piensa por ti mismo, utiliza
utiliza tu razón, tu inteligencia para pensar y no que le digan a uno todo lo que, sí, como que le digan a uno, no, usted, eso fue así y ya, y usted no, usted tiene que aceptarlo sin cuestionar, sino, pues sí, o sea, bueno, vamos a mirar qué tan cierto es esto que están diciendo acá. Entonces, como que es como el llamado a eso, a tener una mirada crítica entre los medios, o sea, no como a decir, no, es que todos los medios dicen mentiras o algo así, pues porque tampoco es así. Pero pues tampoco es a creernos todo lo que aparezca en redes sociales o noticias, porque si no hace eso, pues resulta tomando Zampic como cura del COVID, como dijo por ahí un presidente, ¿cierto? Una afirmación bastante peligrosa, basada en ningún estudio, y obviamente pues personas que, sí, de pronto personas que se creen todo lo que aparece en noticias, pues resultaron tomando Zampic y desinfectantes que es que para el COVID y resultaron fue intoxicados. Entonces, pues por eso es importante pues, tener como esa mirada crítica ante las noticias, sobre todo. Bueno, entonces, acá está el resumen de los textos que hemos visto hoy. El literario, pues dentro del literario escribimos el descriptivo y el narrativo. Las características principales de los textos literarios es el uso del lenguaje, que es un uso, digamos, más artístico, más libre. El texto expositivo, donde digamos, se da a conocer algún tema, con datos, cifras, etc. El texto argumentativo, donde nosotros estamos defendiendo una idea, una tesis, un planteamiento. El texto jurídico, todos los textos referentes a leyes, a cosas legales, contratos, letras de cambio, etc. Textos instructivos, todo lo referente a procedimientos, instrucciones, manuales de usuario, guías de actividades, etc. Y textos informativos, pues noticias y todo lo que tenga que ver con dar información. Esos son los tipos de texto. Bueno, vamos a mirar un momento el chat. A ver si me aparece acá. Aquí salió el chat, hasta el momento no hay comentarios. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los criterios de textualidad. Hay dos lingüistas que son Robert de Debranche y Wolfgang Dressler, que propusieron el análisis del texto para ser aplicado en el ámbito de estudio sobre el uso del lenguaje. Entonces ellos consideran que un texto, digamos, un texto bien elaborado debe cumplir estos 7 criterios de textualidad, ¿cierto? Independientemente si es un texto, eh, digamos, informativo o argumentativo, expositivo, pues la idea es que cumpla estos niveles, incluso literario, es que cumpla estos criterios de textualidad. Entonces ya vamos a verlos uno por uno a qué se refieren estos 7 criterios. Son la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Bueno, algunos términos serán un poco raros, pero ahorita que los expongamos vamos a ver que no tienen nada del otro mundo. Bueno, entonces el primer criterio que debe satisfacer un texto bien elaborado es la cohesión. Se denomina cohesión textual a la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. La cohesión también es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Bueno, yo por eso he utilizado acá la imagen de las fichas de Lego. Yo creo que todo el mundo ha visto, bueno, pues no todo el mundo, pues no creo que todo el mundo haya tenido Lego, pero pues sí creo que hemos visto algo, o por lo menos fichas de este estilo, sabemos cómo funcionan, ¿no? Estas fichitas, pues digamos que son como unas piezas mínimas que se unen entre ellas y conforman pues elementos más grandes. Entonces son como las palabras. Esto haga de cuenta que estas son las palabras. Entonces la cohesión hace referencias a la manera como se unen las palabras, ¿cierto? Y pues obviamente esto tiene unas reglas, así como las fichas de Lego tienen también unas reglas, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, uno sabe que, digamos, sí que hay que unir, digamos, la parte de arriba con la parte de abajo de la otra ficha, no se puede al revés, o sea, y lo mismo pasa con el lenguaje, también hay unas reglas, uno sabe que tiene que haber coherencia entre género y número, ¿cierto? Uno no puede decir los palomas, ¿cierto? Sino decir, tiene que decir las palomas o los palomos, ¿cierto? O sea, eso hace referencia a la cohesión textual. Cómo se relacionan las diferentes palabras y las diferentes oraciones. Entonces, un texto bien elaborado debe tener esta cohesión, o sea, las palabras deben estar bien relacionadas entre sí, es decir, estar bien escrito.
respetar, digamos, las normas ortográficas, etcétera. Bueno, esto de pronto de la cohesión es un poquito más flexible en un texto literario como un poema, pero tampoco puede ser tan flexible porque si nosotros utilizamos el lenguaje como queramos, pues nadie nos va a entender, ¿cierto? Porque pues, el lenguaje lo que busca, y en general lo que buscan los textos en general es transmitir, ¿cierto? Signos que transmiten en cierto contexto. Entonces, si yo me invento si las palabras se las relaciono como quiera, pues resulta hablando ahí un idioma que solo voy a entender yo. Entonces, por eso es muy importante tener clara la cohesión y, digamos, y también saber por qué es importante la cohesión. El siguiente elemento es la coherencia. Los textos bien estructurados son entidades semánticamente comunitarias. Acuérdense de la semántica, que ya habíamos hablado ahorita al principio de la semántica, donde las diversas ideas secundarias aportan información relevante de manera que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Esto ya es parecido a la cohesión, sino que esto ya hace referencias a las ideas, o sea, cómo las ideas están relacionadas entre sí. Eh, Esto, digamos, que es más evidente en un texto argumentativo, ya que un texto argumentativo debe tener un planteamiento de una tesis o una idea central, y yo tengo que ir dando otras ideas secundarias que van a aportar a esa idea principal que yo estoy defendiendo. Entonces, la coherencia hace referencia a eso, como, digamos, con el simple hecho de cómo está organizado el índice, cómo están organizados los capítulos, los párrafos, todo esto hace parte de la coherencia. Por ejemplo, hay un lingüista muy famoso que se llama Noam Chomsky, que él da un ejemplo digamos, de un texto que está cohesionado, pero que no necesariamente es coherente, ¿cierto? Entonces él dice, él da un ejemplo de una oración. La oración es la siguiente: las ideas blancas incoloras duermen furiosamente. Ese texto, si uno lo analiza desde el punto de la cohesión, está bien escrito. Sí, hay correspondencia entre número y género, ¿cierto? No rompe ninguna ley gramatical, está cohesionado, pero no tiene coherencia. Porque si uno mira el significado de lo que está leyendo, pues no tiene coherencia. Las ideas blancas incoloras, o sea, ¿cómo así que son? O las ideas verdes incoloras, o sea, las ideas verdes incoloras, si son verdes, ¿cómo van a ser incoloras? Y las ideas tienen colores, empecemos por ahí. Duermen furiosamente, o sea, las ideas duermen, uno duerme con furia, entonces siguen que ahí no hay coherencia. O sea, es un texto, es una oración que está bien escrita, o sea, es coherente, pero no, digo, está cohesionada, pero no es coherente. Entonces, ahora apliquemos ese razonamiento a un texto globalmente. Sí, o sea, yo puedo que el texto esté bien redactado, pero si, digamos, las ideas no están relacionadas entre sí, pues yo no voy a ver, bueno, ¿y cómo se demuestra esa conclusión? Si yo veo que estas ideas están hablando de otras cosas y no hay referentes, es incoherente. Entonces, esos dos elementos son bien importantes. No solamente que esté bien escrito, sino pues que tenga sentido, entonces semánticamente. Entonces, aquí ya hemos visto dos elementos del lenguaje. Si de pronto los que estén bien atentos. La cohesión hace referencia a la parte gramatical, es uno de los elementos del lenguaje, y la coherencia se refiere a la parte semántica, el significado. Entonces, esos son los dos primeros criterios. El siguiente criterio es la intencionalidad. La intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir. La intención modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos se irán encaminados a lograr el propósito que persigue. O sea, la intención es como, ¿cuál es el fin que yo busco con ese texto? Entonces, veamos un ejemplo que hay acá. Entonces, acá hay una situación de los Simpsons, eh, donde hay dos personajes, ¿cierto? Uno puede leer en sus expresiones la situación que está pasando. Entonces, acá uno sabe que, bueno, primero hay un contexto, ¿cierto? El contexto que es un diálogo acá entre esta pareja. Está el canal, que ellos tienen que comunicarse por un canal, que en este caso es el teléfono, están hablando por teléfono. El canal pues tiene un emisor, que es el que envía el mensaje, y un receptor, que es el que lo recibe. Y está el mensaje, que el mensaje tiene que estar escrito en un código que los dos compartan. O sea, ¿sí? O sea, digamos, si ellos hablan inglés, pues ambos tienen que estar comunicándose en inglés o en español o en el idioma que hablen. Pues porque si no, pues se pierde la comunicación. Si no comparten código, pues no se pueden comunicar.
Pero digamos que esto tiene un elemento más allá, que es la intención. ¿Con qué intención es que yo me voy a comunicar con la otra persona? Entonces acá vemos que el receptor está, si por la cara vemos que la receptora ella está de mal genio, ¿cierto? Y él está como con cara de preocupado porque pues sabe como que la amarró y entonces la intención que él tiene es como que lo perdonen, ¿cierto? O hacerla a ella cambiar, ¿sí? Cambiar su enojo. Entonces, cuando yo estoy haciendo un texto, siempre debo tener en cuenta esa intención que yo tengo. Si mi intención es que las personas se entretengan y la pasen y tengan sí, que sea divertido, pues voy a hacer un texto literario. Si quiero que las personas sientan las mismas emociones que yo estoy sintiendo cuando veo el río Paraná, pues hago un texto literario hablando, sí, de todas esas emociones que transmite el río. Pero si mi intención es que la Academia de Ciencia me publique mi artículo, pues obviamente tengo que hacer un texto argumentativo con todos los elementos propios de este tipo de textos. Entonces, por eso es muy importante la intencionalidad, como cuál es la intención, cuál es el propósito que yo busco con el texto. Sí, y bueno, esto se relaciona con los elementos que siguen. El siguiente elemento es la aceptabilidad. Esto es muy importante. Corresponde a la actitud del receptor, quien acepta el texto considerándolo coherente y cohesivo. El receptor observa que es eficaz, efectivo y adecuado, se adapta a unas circunstancias determinadas. Por ejemplo, un texto pensado para segundo de primaria es diferente a uno para bachillerato. Entonces, la aceptabilidad es como la actitud que va a tener el lector del texto que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo soy profesor de primaria y voy a hacer un taller de lectura para niños de primaria, pues obviamente yo tengo que pensar en cómo ellos van a recibir ese texto. Entonces tengo que pensar en, bueno, cuál es el lenguaje más apropiado, cuál es la situación, ¿sí? Cuáles son los ejemplos que más van a quedar claros. Y si el texto tiene aceptabilidad, ese lector, ese niño de primaria, como vemos acá, pues va a leer el texto y va a decir, ah, sí, ese texto lo entiendo, ese texto es coherente y cohesivo para mí como lector, ¿sí? Porque fue pensado para mí, ¿cierto? Pero si yo le llego, digamos, a un niño de primaria con un texto, pues, de filosofía súper densa de Hegel, pues obviamente va a quedar así, no va a entender nada. Entonces, así, no, esto es incoherente para mí, porque no entiendo ese lenguaje, no tiene cohesión porque estas palabras no sé ni cómo funcionan, ni siquiera las entiendo. Entonces, eso hace parte de la aceptabilidad. O sea, uno no solamente tiene que pensar en, digamos, bueno, qué es lo que va a hacer con el texto, sino, bueno, quién es el que lo va a leer, quién es el receptor de ese texto. Eso nos pasa mucho, sobre todo en el ámbito académico. Y es que uno como que asume, no, pues el profesor ya debe saber o los compañeros ya deben saber del tema y entonces como que pues, de pronto uno no explica bien algunas cosas. Entonces pues ese es un error muy frecuente, como asumir que el lector ya conoce el tema, entonces uno no tiene que asumir eso, entonces, tiene que pensar que, bueno, el lector cómo se va a sentir con mi texto. Entonces a eso se refiere la aceptabilidad. El siguiente elemento es la informatividad, que hace referencia al grado de elementos o información que aparece en un texto. Los textos ricos en información nueva, exigen mayor esfuerzo y resultan más interesantes. La estructura de un texto está regida por un balance entre información nueva e información conocida. Entonces, la informatividad hace referencia como a la cantidad de información que se encuentra en un texto. Y obviamente eso se relaciona pues con lo anterior, con la intención que yo tengo, con la aceptabilidad del lector. Volviendo al ejemplo de primaria, o sea, obviamente uno sabe que, digamos, para niños de primero o segundo de primaria, pues yo tengo que dar unos textos que muestren como información muy básica y muy elemental con la que ellos puedan trabajar. Obviamente, cuando yo estoy haciendo un texto, debo dar información conocida, ¿sí? Como cosas que ya se conozcan para presentar información nueva. Porque si solamente doy temas nuevos, pues obviamente como los lectores no los conocen, pues no van a saber cómo se relacionan o cómo entenderlos. Entonces, por eso tiene que haber un balance entre información que ya es conocida, como un tema cierto que ya es como general que conocemos, aquí, o, dependiendo del contexto, y información nueva que yo estoy agregando. Entonces, por ejemplo, digamos en un texto argumentativo, yo tengo que, cuando yo doy mis argumentos, pues yo tengo que exponer el tema. Por ejemplo, yo, digamos, un científico, digamos, pensemos en Einstein cuando formuló la ley de la relatividad. Eso era una ley, cierto, nueva que no se conocía.
pero entonces él no fue que empezó a sacar fórmulas de la nada, sino tomó elementos que ya estaban, ¿cierto? Cogió unos estudios de geometrías no euclidianas, bueno, un poco de elementos que ya estaban ahí, y a partir de esos elementos conocidos fue que empezó a plantear las cosas nuevas. Y bueno, y pues en general un texto, obviamente entre más información tenga, pues obviamente va a ser más complicado, pero también va a ser más interesante porque pues me van a dar datos nuevos. Pero pues esto tiene que estar muy balanceado y todo tiene que estar también relacionado con los elementos anteriores, con la aceptabilidad. Obviamente yo no le voy a llegar con un texto de física cuántica pesada pues a unos niños de primaria, a no ser que sean unos niños super genios por allá, así de otro mundo, pero digamos que en general pues uno sabe que como en qué nivel más o menos están los niños de ciertos grados. Bueno, entonces eso es lo referente a la informatividad. Otro criterio que se debe cumplir es el de la situacionalidad. Este criterio nos indica que la información de un texto debe estar sujeta a variables de la realidad extralingüística. Eso es muy importante. Los factores que forman esta situación van desde el espacio, tiempo y canal hasta un tipo de receptor y emisor. Por ejemplo, lo que en Colombia llama la atención no tiene por qué hacerlo en Sudáfrica. O sea, la realidad extralingüística son, digamos, ya los elementos culturales que van a incidir en la manera en que las personas leen o aceptan algo. Por ejemplo, digamos, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, uno sabe que, digamos, allí las mujeres tienen sí, como un rol diferente a como se hace en el mundo occidental. ¿Sí? Tienen más restricciones, como que en algunos países las mujeres no pueden salir solas, como que sí, tienen como muchas restricciones. Entonces digamos, si uno llega a ese contexto a escribir algo sobre, digamos, feminismo así súper radical, pues de pronto esa sociedad no lo va a ver bien y puede ser como hasta problemático. O por ejemplo, digamos que yo viajo en el tiempo y viajo al pasado, entonces me voy para la Edad Media con mi libro de física cuántica allá a la Edad Media. Pues obviamente esas personas de esa época no van a tener pues ni idea, no van a entender absolutamente nada, porque pues esos factores extralingüísticos también inciden. Entonces esos factores también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un colegio, digamos, religioso, pues yo obviamente sé de qué manera tengo que, ¿cierto?, hablar y comportarme allí. Eh, porque pues hay unos elementos extralingüísticos, ¿cierto?, de creencias y valores que muy fuertes que uno tiene que tener presentes. Entonces, ese elemento también se debe tener en cuenta y pues como les digo, esos elementos todos están relacionados entre sí. Y pues también hay que tener en cuenta que lo que para nosotros nos parece bien, pues para otras personas puede estar mal, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos países de Asia, la gente cultiva y cría perros para comérselos, ¿cierto? Pues uno le puede parecer eso horrendo, como que no, ¿cómo van a hacer, cómo se van a comer, cómo van a criar un perro para comérselo, pobrecito el perrito? Ah, pero cuando uno le sirve en un plato de lechona, uno no está pensando en el marranito, ¿cierto? Como que uno dice, ah, sí, qué rico la lechona, pero ¿cómo se van a comer un perro? ¿Cierto? Por lo que son valores distintos. Pero digamos un vegetariano, ¿cierto? En la India que hay tantos vegetarianos, entonces va a decir, uy, mire, esos colombianos comiendo vacas, comiendo gallinas, comiendo cerdos, ¿no? Está mal esa gente, ¿cierto? Porque esos elementos extralingüísticos son también importantes tenerlos en cuenta. Bueno, entonces antes de continuar, para las personas que se han conectado, por favor, en el chat se ha compartido el link de la asistencia, entonces por favor vamos a diligenciarlo. Bueno, este elemento es bien importante también, la intertextualidad. Este criterio advierte que todo texto depende y es resultado de otros textos anteriores. Acuérdense lo que les dije ahorita de los elementos conocidos. La textualidad depende en gran medida de lo establecido con anterioridad, lo cual no implica la pérdida de creatividad, ya que son totalmente compatibles. Entonces, volviendo al ejemplo de Einstein, él cuando planteó sus teorías de la relatividad, pues obviamente no fue que lo sacó de la nada, sino él tuvo que mostrar estudios anteriores, así sea para refutarlos, tuvo que mostrar como otros elementos anteriores. Eh, bueno, acá hay un ejemplo, dice Mauricio, no, sí señora, ahí está el link, ahí lo compartió la profesora en el chat.
pero bueno, yo creo que ya ahorita lo vuelven a compartir. Bueno, entonces, acá hay un ejemplo de intertextualidad. Entonces, como un texto o algo que yo estoy haciendo nuevo lo relaciono con cosas anteriores o con mis influencias, digamos. Entonces, acá tenemos, aquí en la imagen de la izquierda, vemos un ejemplo de intertextualidad. Bueno, obviamente aquí lo estamos haciendo con imágenes, como para que se entienda mejor. Entonces vemos acá cómo tomaron en la imagen de la izquierda una foto, digamos, de los Beatles. Una foto, pues sí, muy aquí como icónica de los Beatles. Y en Los Simpsons, pues para mostrar una situación, pues tomaron la misma imagen, ¿cierto? Entonces vemos que los personajes están ubicados de la misma manera, como con una expresión muy similar. Entonces ellos lo que hicieron fue como tomar un texto anterior y lo modificaron y lo adaptaron. Obviamente esta situación de acá, de arriba, de los dibujitos, es diferente, porque la historia en la que aparece pues es una historia muy diferente a la historia que está, digamos, a la historia original de la foto. Otro ejemplo de intertextualidad es este que vemos acá al otro lado. También es una imagen famosa de los Beatles, esta la famosa Abbey Road, que es la calle pues, que se inmortalizó con esta foto. Y acá vemos cómo diferentes series animadas han tomado la misma imagen, el mismo referente y le han agregado pues algo nuevo, ¿cierto? Como para, o sea, sigue siendo una referencia a esta imagen vieja, a esta imagen anterior, pero tiene un elemento novedoso, que que es el contexto en el cual yo la utilizo. Entonces acá están los Cuatro Fantásticos, acá arriba está South Park y acá están los Simpsons de nuevo. Entonces eso es a lo que hace referencia a la intertextualidad, como los textos, por más que yo busque hacer algo súper novedoso, siempre tengo que basarme en algo conocido o en algo anterior para que también esto sea comprendido. Porque, como les digo, si uno empieza a tratar de alguna teoría o explicar algún tema a partir de cosas solamente nuevas y que nadie conoce, pues obviamente esto va a ser bastante difícil de entender. Sí, por ejemplo, no, que me voy a inventar un nuevo idioma para explicar pues, mis cosas o algo así. Que eso es más o menos como lo que pasó con la filosofía de Hegel, que Hegel, sí, o como que uno dice, o sea, prácticamente se inventó un idioma para poderlo entender prácticamente. Entonces, por eso es tan difícil algunas veces entender a este filósofo. Bueno, entonces esos son los criterios. Vamos a repasarlos rápidamente. Cohesión hace referencia a las palabras, cómo se relacionan las palabras y las oraciones entre sí. La coherencia hace referencia a las ideas, a cómo se relacionan las ideas secundarias, las ideas principales. Bueno, aquí han compartido. Ah, es que sabes que, Diana, creo que estás compartiendo el enlace en sala de espera. Entonces, por eso creo que no lo ven todos. Voy a compartirlo acá nuevamente, entonces, porque no sé si de pronto si tenga algún problema. Listo, ya compartí de nuevo el enlace y creo que ahora sí ya debe aparecer en el chat para todos. Ay, muchas gracias, licenciado. La verdad no me había fijado. Mil gracias. No, tranquila, no te preocupes, eso nos pasa todo el tiempo. Listo, entonces ya ahí nuevamente se ha compartido el enlace de la asistencia, entonces por favor lo vamos diligenciando. Bueno, entonces estaba diciendo que la cohesión es la relación entre las palabras y las oraciones, muy de la mano de la gramática. La coherencia es la relación que tienen las ideas secundarias con las ideas principales, que está relacionado con la semántica. La intencionalidad es el para qué yo estoy redactando ese texto, para el fin que busco. La aceptabilidad es hacer referencia al público que va a leer ese texto. Obviamente yo, dependiendo del público que vaya al que vaya dirigido, pues se va a redactar de cierta manera. La informatividad es la cantidad de información nueva que encontramos en el texto. Sabemos, esto como les digo, depende de la intencionalidad y de la aceptabilidad, por las razones que ya expusimos. La situacionalidad hace referencia al contexto extralingüístico en el que se va a exponer el texto, ¿cierto? Eh, Sí, como lo que habíamos explicado ahorita, si es en diferentes culturas varían mucho los valores, incluso entre regiones varían mucho los valores. Si ustedes se dan cuenta,
no solo los valores, bueno, pues no, digamos que no tanto los valores, sino como las actitudes de las personas, de cómo se comportan, ¿cierto? Uno sabe que, por ejemplo, la gente de la costa atlántica pues tiene como fama de ser así como alegre, de ser más festiva, mientras que la gente del interior de Boyacá tienen como, sí, como fama de ser más calladitos, de ser como más introvertidos. Entonces eso hace parte de la situacionalidad, ¿cierto? Esos elementos extralingüísticos. Y la intertextualidad, pues cuáles son los otros textos que yo, o la relación que tiene mi texto con otros textos anteriores o con otros elementos previos. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? Este es el momento de hacer las preguntas. Que ya vamos a pasar a los ejercicios. Voy a mirar acá en el chat. Bueno, hasta el momento no hay preguntas. Les recordamos diligenciar la asistencia, por favor, para las personas que no la han hecho, que no han ingresado, o que ingresaron hace poquito. Listo, entonces vamos ahora sí a pasar a los ejercicios. Bueno, antes de pasar a los ejercicios, quiero como mostrar acá lo de las partes del lenguaje. Esta parte del lenguaje. Entonces si recordamos los elementos de textualidad, los criterios de textualidad, pues se relacionan con estas partes del lenguaje. ¿Cierto? Mira, pragmática, el uso que hacemos del lenguaje. La gramática, las reglas de las oraciones y de las palabras. La semántica, significado, fonología, sonido. Entonces, como les digo, como se trata de textos lingüísticos, pues obviamente van a estar necesariamente relacionados con los elementos del lenguaje, los criterios de textualidad. Bueno, vamos a mirar nuevamente acá el chat. No aparece. Bueno, no hay hasta ahora comentarios nuevos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. La dinámica es la siguiente. Voy a mostrar acá una pregunta de 4 opciones y ustedes me dicen acá en el chat cuál es la opción que consideran correcta. ¿Listo? ¿Cuál es la letra correcta? Entonces vamos a ver el primero. La primera pregunta es la siguiente. Que la cohesión hace referencia a la correspondencia entre intención y receptor, la relación entre oraciones y palabras, las reglas gramaticales, la ortografía. Entonces, por favor, en el chat escriban cuál es la opción que consideran correcta. Bien, vamos a ver quién más. Bueno, creo que la mayoría respondió bien. La relación entre oraciones y palabras. Recuerden que, digamos, la cohesión hace referencia. Recuerden el ejemplo que pusimos de la oración de las ideas verdes incoloras. O sea, la cohesión hace referencia a las oraciones y las palabras, que estén bien relacionadas las palabras, que se estén respetando. O sea, aquí, por ejemplo, la cascarita, uno puede decir, no, pues las reglas gramaticales, pero es que no son solamente las reglas gramaticales, también es la ortografía. Entonces, por eso aquí estaba la cascarita. Y correspondencia entre intención y receptor, pues eso es como otro elemento. Entonces, pues básicamente la cohesión es esta relación, como la manera para tenerla clara de la cohesión es la relación entre oraciones y palabras, que mi texto esté bien escrito y que respete las normas gramaticales y las normas de ortografía. Eso hace referencia a la cohesión. Bueno, siguiente pregunta. Entonces aquí en el chat van anotando cuántos van teniendo bien. Y aquí creo que casi todo el mundo tuvo la respuesta bien. Eso está muy bien, significa que han estado muy atentos. Segunda pregunta, la informatividad es la claridad en la redacción, el respeto a las reglas gramaticales, la cantidad de información, la pertinencia de la información. Entonces vamos a responder en el chat. Muy bien, estamos compartiendo las respuestas. Esta sí está, ajá, sí, esta sí todo el mundo ya
Creo que casi todos han respondido bien también. Bueno, entonces vamos a... ¿Listo? A ver, otro, ¿quién más está por acá? Listo, entonces vamos a darle a la respuesta. Entonces vamos anotando a ver si estamos bien o si la tenemos mal. A ver, la C, cantidad de información. Entonces, bueno, respecto a las reglas gramaticales, pues ya vimos que eso hace referencia a la cohesión. La claridad en la redacción, eso es más como también, más como coherencia, ¿cierto? Pertinencia de la información, digamos que eso es como de otro aspecto. Entonces, la cantidad, recuerden que nosotros habíamos dicho que la informatividad hace referencia a la cantidad de información que tiene un texto. Pues obviamente haciendo un balance entre la información que ya conocemos y la información nueva. Listo, entonces siguiente pregunta. La coherencia es, esto está muy fácil. Vamos a responder. Ajá, vamos a ver, más respuestas, más respuestas. A ver, vamos, compartamos las respuestas. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a ir más. Ajá. Listo, entonces vamos a dar ahora sí el último. Listo, vamos a ver así la respuesta. Eso estaba muy fácil, de eso habíamos hablado también a lo último. La relación entre ideas principales y secundarias. Eso es básicamente la coherencia. La buena redacción pues, es importante, pero digamos digamos que no es como el cubo del asunto, sino es más como la relación entre las ideas. La calidad de la información, la pertenencia del texto, o sea, hacen como referencia a otros aspectos. Pues también tienen que ver con la coherencia, pero no, digamos que principalmente la coherencia es que el texto realmente signifique algo, como el ejemplo de las ideas verdes. Las ideas verdes incoloras verdes, curiosamente. Es un texto que tiene que estar cohesionado, que está bien escrito, respetando todas las normas gramáticas y ortográficas, pero que es un texto que no significa nada, porque o sea, si uno analiza el significado de ese texto, pues no dice nada, dice cosas contradictorias. Es más como un poema, parece más un poema. Bueno, entonces, siguiente pregunta. La intertextualidad es la relación entre, ese fue el último tema que vimos, entonces esta no la puede fallar nadie. La intertextualidad es la relación entre emisor y receptor, texto y medio, código y emisor, un texto con otros. Este fue el último tema que hablamos, entonces debe estar... hay alguien levantando la mano, pero no sé si fue porque se equivocó o realmente quisiera hablar. Ajá. Listo, vamos a ver dos más. Dos respuestas más. Listo, la última. Listo. Ajá, bueno. Listo, fácil. Un texto con otros. Recuerden las fotos que vimos de los Simpsons, de la imagen de los Beatles, ¿cierto? Cómo la retoman. Entonces eso pasa todo el tiempo. Por ejemplo, digamos en la música pasa también algo similar. En la música uno sabe como que, uy, esa canción de esta persona se parece como a la de esta otra, como las influencias, ¿cierto? Y en literatura también pasa lo mismo. Uno sabe que los escritores tienen, el estilo de cada escritor está dado por las influencias que tengan. Entonces, por ejemplo, los cuentos de terror de Stephen King están pues, muy influenciados por Edgar Allan Poe y uno puede, de hecho, eh, de pronto hasta identificar algunos elementos allí. Entonces, a eso hace referencia la intertextualidad. Entonces, ustedes sí están anotando las que tengan bien para que nos compartan luego los resultados.
Siguiente pregunta. ¿Un texto argumentativo debe tener argumentos sustentados, opiniones personales, creencias compartidas por todos, argumentos contradictorios? A ver, vamos a responder. Vamos, más respuestas. Más respuestas, por favor. ¿Listo? Ajá. Listo. Esta también está muy fácil. Un texto argumentativo debe tener argumentos sustentados. Ojo, argumentos contradictorios, que son pues cosas que se contradicen a sí mismas. Entonces, obviamente, un argumento contradictorio pues no nos va a servir porque, como es contradictorio, pues es algo que no dice nada. Es como decir, no, es que esto es blanco y negro al mismo tiempo. Entonces, pero ¿cómo así? O sea, eso es contradictorio. Entonces, no tiene nada que ver. Creencias compartidas por todos, pues no. Pues no, porque, por ejemplo, pongamos el caso que pusimos de los que comen perro, siendo criticados por los que comen lechona. Y estos a su vez siendo criticados por los que no comen carne. O sea, eso es muy relativo lo de las opiniones y las creencias, porque el hecho de que un grupo de personas tengan la creencia de algo, eso no significa que eso sea bueno o que sea, digamos, absolutamente bueno para todo el mundo. Porque pues en el campo de la opinión y de las creencias, pues son campos muy, digamos, donde hay muchos puntos de vista. Entonces, por eso cuando uno da un texto argumentativo, pues no puede basarse en opiniones, porque la opinión puede ser algo que a mí me parece que es correcto, pero otra persona puede tener un punto de vista contradictorio o totalmente opuesto al que yo estoy planteando. Por eso, si yo quiero hacer un texto argumentativo, tengo que dar argumentos que estén basados en experimentos, en estudios, en investigaciones serias. A eso hace referencia digamos, el que tenga argumentos sustentados. O sea, no es como cualquier cosa que yo diga, sino algo que esté sustentado. Listo, entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un texto jurídico? ¿Cuál no es un texto jurídico? A ver, vamos a poner unas respuestas en el chat. Esto también está muy fácil. Creo que voy a cambiar para próximas las preguntas para ponerlas más difíciles. Ajá, más respuestas. A ver, otras dos más. Bueno, listo. Listo, esta sí estaba muy sencilla, pues cuando definimos los textos jurídicos, pues dimos los ejemplos, ¿no? Leyes, edictos, contratos, etcétera. Una fábula, pues una fábula es un texto literario. Una fábula son esos cuentos que son con animales, ¿no es cierto? Los cuentos, los hermanos Grimm tienen muchas fábulas. Está también las fábulas de Esopo y las de, se me da el nombre del colombiano, el del billete de 5.000, me olvidó. Bueno, me pasa en este momento. Sí, entonces pues los textos jurídicos son los textos, digamos, de carácter legal, ¿cierto? Contratos de arrendamiento, leyes, etcétera. Bueno, siguiente pregunta. Uy, se me fue una pregunta acá. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un texto literario? ¿Cuál no es un texto literario? Entonces, por favor, respondamos en el chat. A ver, sus respuestas, por favor. Ajá. Listo. A ver, otras dos más. Bueno, listo. Listo, entonces creo que con eso ya. Entonces esta también estaba muy sencilla. Los textos, pues obviamente el manual era el único que no, pues un manual es un texto informativo, instructivo, perdón, como lo que hemos mencionado, las guías de actividades, todo lo que nos da instrucciones. Y pues los otros son cuentos literarios, la novela, el cuento, el poema, que obviamente sabemos que
tienen una, digamos, los reconocemos por el uso que se hace del lenguaje en ellos, ¿cierto? Uno sabe que un texto donde estén utilizando palabras así como por ejemplo el caso del río Paraná, ¿cierto? Que en el ejemplo nos exponen el río como tratando de darnos a conocer las sensaciones de los remolinos y todos estos elementos, pues eso obviamente se hace mediante un uso especial del lenguaje, pero en un manual pues no vamos no vamos a dar unas instrucciones así de esa manera, ¿cierto? No es como cojan el resonante, cojan la oscura guía de actividades, y, o sea, como algo así, no lo vamos a ver nunca en un texto instructivo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un texto lingüístico? Ojo con esta. ¿Cuál es un texto lingüístico? Esto lo vimos al puro principio. Al puro principio hablamos que habían textos que no necesariamente eran lingüísticos. Acá ojo con la pregunta es, ¿cuál sí es un texto lingüístico? Ojo con la pregunta, ¿cuál sí es un texto lingüístico? Eso está interesante. Estas son las que me gustan, donde no se ponen de acuerdo en la respuesta. A ver. Si están llevando registro de las que llevan bien. No. Bueno, no importa, tranquila. No importa si no están llevando registro. Listo, vamos a dejarla ahí. Y ahora vemos a ver cuál era la respuesta. Una definición. A ver, al principio dijimos, bueno, estos son tipos de texto, porque un texto en general es un conjunto de signos que si transmiten alguna información en cierto contexto. Eso es una definición muy amplia. O sea, en esa definición de texto cabe el horóscopo, caben las partituras musicales, caben las señales de tránsito, porque son las señales de tránsito, también son conjuntos de signos que transmiten alguna información en cierto contexto, ¿cierto? Pero hacíamos la claridad de texto lingüístico. Entonces, el texto lingüístico es aquel que pues, cumple con ciertas condiciones. Y pues dentro de los textos que dimos, pues está una definición. Una definición sí es un texto lingüístico, porque la característica principal del texto lingüístico es que los signos tienen que representar elementos del habla y el lenguaje. Entonces uno sabe que una definición pues está con palabras, con letras, y esas palabras y letras pues van a representar elementos del lenguaje. Entonces por eso sabemos que ese es un texto lingüístico. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes del lenguaje? Ahorita lo último, yo hice como un recorder y fuimos a ver las partes del lenguaje. Muy bien. A ver, otras dos más. La última. La última respuesta, no estoy diciendo que la última sea la correcta, sino que la última respuesta. Listo. Entonces vamos a ver cuáles eran los elementos que componen el lenguaje. Listo, ya. Entonces, ojo, fonología, semántica, gramática y pragmática. Entonces, fonología, sonidos, semántica, significados, gramática, reglas de ortografía en general, pues de reglas gramaticales, y pragmática, el uso del lenguaje. Esos son los elementos, digamos, en la primera opción. Ortografía y gramática, pues eso hacen parte como de lo mismo. Coherencia es un criterio de textualidad, entonces pues no hace parte del lenguaje, el único elemento es la pragmática en la primera opción. En la segunda opción, cohesión y coherencia son criterios de hecho, las tres primeras, cohesión, coherencia e informatividad, son
criterios de textualidad. Lo único parte del lenguaje es gramática. En la última, fonética y fonología, pero hacen referencia son como muy similares. Ortografía, digamos que podríamos meterlo dentro de gramática, y coherencia es un criterio de textualidad, entonces tampoco era eso. Pero pues obviamente sí sabemos que los criterios de textualidad se relacionan con las partes del lenguaje, como lo vimos anteriormente. Y bueno, ya la última pregunta, que si se dieron cuenta, pasamos de las 6 a las 8, creo que no hubo preguntas 7, entonces vamos a ver la última pregunta. ¿Qué es un texto? En general. ¿Qué es un texto en general? Texto en general. Ahorita, hace unos minutos di la definición. Muy bien. Ajá, sí, señor. Esto está muy fácil también. Bueno, entonces, bueno, esta está también bien sencillita, entonces vamos a mirarla de una vez. Acuérdense lo que dije, o sea, un texto es un conjunto de signos con intención comunicativa. Listo. Eso es un texto. Y ahí caben las partituras, caen las señales de tránsito, caen los signos del zodiaco. O sea, un texto en general es eso. Ojo que es diferente a un texto lingüístico, ¿no? Que es una cosa pues ya distinta. Bueno, entonces ya con esta última pregunta damos por finalizado el encuentro de hoy. Compártanos aquí rápidamente en el chat cuántas estuvieron bien. Para saber cómo les fue. Compártanos los resultados, cuántas estuvieron bien. Ajá, muy bien. Excelente. 11 de 11, muy bien. Estuvo mucha gente que estuvo muy bien atenta ahí. Ajá, muy bien. 7. 9 de 11, 9. Bien, digamos que la mayoría estuvo muy bien. La mayoría estuvieron más de 9. Hubo muy poquitos con 7. Eso significa que estuvieron muy atentos a la sesión. Bueno, ya para finalizar, recordarles diligenciar la asistencia. Voy a compartirla nuevamente acá. Por si de pronto alguien no lo ha hecho, aquí ya la acabé de compartir. Y los esperamos en la próxima sesión, que si no estoy mal está para el martes, creo, ya les confirmo. Para el martes, sí señores. El martes a esta misma hora, entonces nos estaríamos volviendo a encontrar. Ya. Nos dice Joana que tuvo problemas con la electricidad. Sí, es normal. Eso pasa. Yo estaba esperando también que se me fuera la luz en algún momento, como me pasó esta mañana. Pero no, menos mal no pasó. Bueno, entonces voy a ya parar aquí a dejar de compartir pantalla. Y vamos a dar por finalizado el encuentro del día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y nos encontramos el martes a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.